Muy buenas noches, una nueva edición de Conociéndonos, siempre por Cablevisión, Canal 7 de la ciudad de La Bulaye, con Producciones del Sur, con Pedro y Carlitos. Hoy vamos a decir por eso el nombre que todos lo conocen, Caco López, para que nos cuente un poco de su vida. Bienvenido, Caco. Carlos Gracias, Alberto. Muchas gracias. Muchas gracias por acompañarnos. Muy amable, gracias a vos por invitarme, al contrario, gracias a vos. En nuestro programa la metodología es empezar a charlar de la infancia, de su historia, para después terminar en lo que es la profesión de Caco. Lógicamente, las infancias, yo creo que casi todas son lindas y que, bueno, en el caso mío me tocó una infancia hermosa, pero nací en Barrio Belgrano, allí en Barrio Norte, y bueno, comencé a recorrer desde allí, desde la Escuela Roque, desde jardín hasta séptimo grado, y bueno, posterior a ello, toda la infancia fue ahí, dentro de ese barrio, ¿no? Y después, bueno, ya Colegio Nacional Comercial. Eso ya cuando pasaste a secundario. Ya cuando pasé a secundario, pero mi infancia pura fue en Barrio Belgrano, un poco hasta de aquel barrio, porque hasta nos costaba pasar un poco para era como hasta algo extraño traernos, que nuestros padres nos trajeran para acá, para el centro, fue hasta... ¿Cómo algo extraño? Contame. Algo extraño me refiero a que algo más novedoso de pasar para el centro. Fuimos muy del barrio nosotros, en realidad nos criamos y todos nuestros amigos allí radicaban, allí íbamos a la escuela, en el caso de la Roque, como te comentaba, y por ahí de venir al cine o cosas así para este lado, pero mucho del barrio nuestro. Nosotros siempre fuimos de estar mucho en nuestro barrio, digamos, es nuestro hábitat, digamos, donde más tiempo pasábamos, jugábamos, amigos, todo allá, ¿viste? ¿Era una aventura pasar al sur en esa época? Sí, fue esa década de principios del 80 y que en definitiva era algo más novedoso, ¿viste? No sé si pronto aventura, pero teníamos pocos amigos de acá, eran todos amigos de aquel lado. Con escuela y todo, porque en el norte iba al norte, ahora se mezcló mucho. Había algunos casos donde venían muchos chicos para acá, pero la mayoría se quedaba allá, en el norte. Como te decía, al principio del 80 fue algo muy, por lo menos en esa época, más novedoso, de traernos nuestros padres al cine, por ejemplo, una salida, y pocas veces al centro, pero muy poco salir, ¿no? Muy poco. Contame, habla de tu padre, contame de tu familia. Bueno, mi padre también, nativo de allí, de mi barrio, y mi mamá también. Los dos, uno comerciante, con un comercio de mi abuela paterna, y mi mamá comenzó a trabajar aquí en Galín Fernández, lo que fue toda la parte de Galín Fernández, esquina grande, que era de ferretería, de corralón, de todo ese tipo de cosas, eran multirrubros. Fue un negocio muy grande donde había mucha gente empleada, y posterior a ello siguió trabajando allí mismo con Carlos Inocente y compañía. Ese fue el caso de mi mamá. Y mi papá siempre comerciante allí en el norte de toda la vida, de mis abuelos antes, como te decía, y después posterior a ello siguió él con el negocio con mi abuela, bueno, hasta que faltó mi abuela, pero un tiempo antes ya lo cerró cuando llegaron los supermercados, también década del 80, el 85, 86, tiene que haber sido por ahí, donde ya con la llegada de los super, bueno, los negocios chiquitos ya se debilitaron un poquito, hasta que después se equilibró y se fue ajustando como convivimos hoy, como todo, ¿no es cierto? Que hoy pueden convivir negocios chiquitos y negocios grandes. ¿Vos creés que pueden convivir, digamos? Sí, es difícil, ¿eh? Es muy difícil, pero se logra convivir. Para eso hermanamos un poquito con todo lo que son capacitaciones o ese tipo de cosas que nos llegan a nosotros hoy, mucho más fácil que en aquella década del 80, como te comentaba, a través de preparaciones y abrir un poquito el espectro del comerciante, abrir las cabezas, porque tenemos que ir muy de la mano. Es difícil, pero se puede convivir, sí, se puede convivir. Es difícil, no, son estrategias de marketing que por ahí nos sirven, pequeños trucos que por ahí nos enseñan marketineros o formadores que nos traen mucha técnica para poder convivir en un espacio así, ¿no es cierto? Donde se complica, como te decía, pero se puede. Se puede. Yo creo que sí, hay muchas cosas
muchas estrategias para Hablamos de tus permanecer. padres, ¿cómo sigue tu familia? En realidad, bueno, mis dos padres, bueno, están fallecidos. Y ¿cómo sigue mi familia? Mi señora y una hija, que tengo una hija de 12 años. Y bueno, así abandoné mi barrio para venirme para este lado, porque empecé con mi trabajo ya desde este otro barrio del sur, digamos, desde el centro, y me mudé para aquí también. O sea, comenzó mi vida de este lado. Continuó mi vida de este lado, del barrio sur, digamos. Y bueno, funcionalmente mi trabajo me trajo más para acá y me despegó un poco de mi barrio, pero te digo que lo sigo extrañando una enormidad, porque los fines de semana estoy bastante tiempo allá, bastante tiempo que tengo mi hermano en la casa paterna. Entonces, ¿Hermanos son dos hermanos? Nosotros somos dos hermanos, un hermano menor que también tiene su familia y él está allí, en el barrio de Grano, en la casa que era de mis papás. Y bueno, como te decía, lo sigo extrañando al barrio, así que los fines de semana compartimos almuerzos y alguna que otra cena ya también, desde ya. No es fácil despegarse del pedacito de tierra donde uno estuvo. Eso es muy cierto, no es fácil. Yo, en realidad lo empezás a hacer cuando terminás ya, digamos, un secundario, donde tenés que despegar o estudias algo o definís algo que ya es un poco el salir de aquí, salís a buscarlo un poco afuera. Yo después del secundario... secundario comercial, dijimos, comercial, ¿no? Exactamente. Y después del comercial me fui a la Colimba, perdón, un año de la Colimba. La Colimba no es la guerra. Exacto. En Santa Cruz, en Piedrabuena. En Piedrabuena, cerquita a 200 kilómetros de Gallegos, más o menos, de Río Gallegos. Y allí... ¿Un año? Un año, fue un poquito menos de un año, en realidad. Y allí fue la última clase que entró al sur, después no fueron más. Y ya después quedaron algunos chicos aquí, se desparramó un poquito en todo lo que eran las higueras y zonas de acá cerca, no muy lejos, y del sur ya no fueron más, o sea, fue la última clase la nuestra la que entró en el sur. ¿Clase? 70 y 70, entramos con 70 y 71, casi. Y fue fundamentalmente, esa clase fueron muy distribuidos dentro del sur. Después comenzaron como a quedar aquí, digamos. Yo tuvimos 11 meses allá y posterior a ello me vine a hacer unas amistades muy interesantes en todo lo que es la Colimba, porque de alguna forma haces amigos como una especie de hermanos de la vida, ¿no? Que en definitiva te amigas tanto por las vivencias de todos, que ya medianamente el que hizo la Colimba puede comprenderlo, ¿no es cierto? Puede sentirlo, lo vivió. Y le quedan amigos que después se juntan a los 10, a los 15, a los 20 años y se siguen juntando porque haces una amistad muy duradera, que por más que no te veas, hoy gracias a lo que es WhatsApp y todo lo que es las redes sociales, estamos en contacto permanente con grupos y nos saludamos a la mañana temprano, a la noche, algunas buenas nuevas, novedades. Y tenemos gente todavía que fueron de alguna forma formadores o que en ese momento eran cabos y hoy son suboficiales mayores, por ejemplo, o oficiales con un rango ya de capitanes y mayores que están aún en el mismo destino. Entonces pudimos establecer un contacto muy fluido, que todos los días, como te decía, nos saludamos y bueno, la magia que tienen las redes sociales. Lo que te aparte está bueno recordar y seguir con esos lazos, ¿no? Sí, sin lugar a dudas. Yo no pude comunicarme jamás, creo, con alguien, más allá de que lo hicimos en una época difícil, porque fue en el 76, en pleno golpe. Claro. Por ahí había muchos miedos y no había las posibilidades que hay ahora de poder comunicarse a través de las redes sociales, ¿no? Pero está bueno eso. Y está muy bueno, te vuelvo a repetir, nosotros el tema de las redes sociales hace muy poquitos años, que hoy de alguna forma la gente se va hermanando y a nosotros nos ha servido mucho para acercarnos nuevamente, pero como te decía, son lazos que por más vos no te veas o no te veas habitualmente, porque yo no los veo, porque generalmente la gente mucha de Buenos Aires, muchos chicos de Buenos Aires o de provincia de Buenos Aires, no los ves habitualmente, pero existe un lazo que es muy hermanado. Yo digo, un poco somos hermanos de la vida. Los chicos
algo más profundo los chicos que tuvieron en Malvinas. Por ejemplo, los chicos que tuvieron en Malvinas, ellos hablan de su compañero como una especie de hermano de la vida. Y ellos más aún, ¿no es cierto? Ese vínculo fue mayor. Porque, bueno, fueron juntos. Por las circunstancias. Las circunstancias lo hicieron. Nosotros puntualmente, la instrucción y todo eso que recibimos, que debe haber sido similar a algunos chicos, como fue en ese momento, solo que ellos, bueno, las circunstancias fueron diferentes. Nos unió mucho porque en realidad vos viste lo que es la época de instrucción y no son fáciles, son tanto duras, pero te forman, te disciplinan y te sirven muchísimo para la vida, mucho para la vida. Traes muchas cosas lindas. Yo te digo que podríamos aprovechar el momento que uno llega a narrar un poco esas ideas y hasta hacer un pequeño libro. Hay algunos políticos que están incentivando el retorno a lo que era la colimba, ¿no? Así es. ¿Cómo lo ves? Lo he escuchado, yo lo considero muy positivo. Comparto todo tipo de ideas. Hay gente que por ahí no ha tenido la suerte de conocerlo un poco por dentro. Si bien hay buenas y malas experiencias, Julio, vos vas a escuchar un montón de cosas. Como en todo. Pero son, de alguna forma, yo por lo menos la gente que tuve cerca, me refiero a suboficiales y oficiales, ¿será que uno va dispuesto también a aprender? Porque no te queda otra, porque lo tenías que hacer, porque te incorporaban y punto. Entonces, bueno, es poner un cassette nuevo, digamos, en la cabeza y empezar a recibir instrucciones, que es lo que vas a recibir durante ese año, u 8 meses, o la instrucción que fuera, o el tiempo que estés. Y estás dispuesto un poco también es siempre dispuesto un poco a aprender, que en definitiva uno aprende mucho, ¿sí? Hay muchas cosas que se ven y te vuelvo a repetir, hay gente que sale no tan conforme, pero yo te hablo del grupo en sí y el grupo mío, que lo tengo cerca y que todos un tanto orgullosos de haber servido por lo menos a la patria durante ese tiempito o tiempo que estuvimos, durante esos 10, 11 meses, como te decía, que todo el mundo de alguna forma lo disfrutó. Y de hecho muchos quedaron dentro de lo que es oficiales, me refiero, quedaron perteneciendo al ejército o se formaron ya como subtenientes o cabos. Me refiero a que han seguido la carrera. Yo creo que en algo de 7 u 8 chicos de los que estuvieron, teníamos en cada cuadra donde estábamos, éramos 130 y eran 5. Piedrabuena es un lugar muy chiquito, que tiene un pueblo a 3 kilómetros donde está el grupo Artillería 11 y el batallón de ingenieros 181, donde estábamos nosotros. Y bueno, era un pueblo típicamente militar, te diría, porque en realidad todos los suboficiales y oficiales de lo que era Piedrabuena... ¿Cuántos habitantes tenía? Te hablaré más de o menos unos 5.000 habitantes. No sé hoy lo que tendrá Piedrabuena. Tiene que haber crecido, sin lugar a dudas, pero había muchísimos oficiales y suboficiales que estaban dentro del pueblito, que te decía, era un pueblo chiquito, pero no sé la población actual hoy, sinceramente, que tendrán. Debe haber crecido, estaba creciendo Piedrabuena, pero eran muchos de suboficiales y oficiales. Como te decía, ellos todos los días iban a trabajar y bueno, nosotros salíamos poco, la verdad, así, muy poquito conocimos Piedrabuena por una cuestión de que teníamos un poco todo ahí dentro y bueno, como te decía, ahí es cuando te vas hermanando tanto que compartís fines de semana, comida, castigos, no castigos, instrucción, con compañeros. Pero fue una buena experiencia. Excelente experiencia, te lo puedo garantizar. De mi lado, y hablo un poco por el grupo en sí, que estoy, como te decía, muy dentro. Muy buena experiencia, excelente. De general de los chicos. Esto sirve para quienes nos escuchan, para que no piensen que todo esto de la colimba es tan malo, ¿no? No es malo. Te vuelvo a repetir, habrá diferentes opiniones. Sí, no, hay opiniones donde en aquellas épocas eran como perder el tiempo y todo lo demás. Claro, pero exacto, a mí me consta, como a vos te consta, que a muchos les vino muy bien, digamos, para moldearse a determinadas costumbres o sacarse de encima algunos vicios que traían de sus hogares en cuanto a los mimos y a tantas cosas que por sobre todo eso, tenés razón. Sí. Muchas veces uno se apega, lógicamente, se fusiona tanto con la familia que nuestras madres están encima, nuestros padres también, o alguno más de los dos.
Y el soltarle la mano durante 11 meses, sí, es Y un vos tirón. tenías 18 años. Claro, Bueno, exacto. yo tenía 20, sin Mirá embargo, vos. vimos el mismo reflejo en cuanto a los niños muy protegidos que sufrían mucho, ¿no? Tal cual. Indudablemente. Tal cual. De ahí a la Ulaye, Y en distancia, te digo, eran 3.000. y no algún digo, kilómetro, ¿cómo, 3.000 y cómo- pico kilómetros. cómo sigue Como cuando vuelvo. Caco cuando vuelve a la Ulaye? En realidad, cuando vuelvo a la Ulaye, vine muy poquito, un trecho cortito, porque estaba esperando irme a Buenos Aires para empezar a hacer lo que hoy hago, que es toda la parte de peluquería. Y ahí mismo me fui muy poquito, ahí nomás, estuve unos meses, un par de meses, y me fui a Buenos Aires, a un instituto privado, a estudiar esto, a hacer la parte de peluquería, que me llevó 4 años. Y posterior a ello me vine para la Ulaye. Tenía intenciones de quedarme por ahí en Buenos Aires, porque lógicamente cuando uno se va, por ahí se abren puertas y oportunidades para poder quedarse. Pero bueno, después, cuando continué viniendo, Neri Muñoz, Neri, que estaba antes ahí donde estoy yo ahora en mi salón, tenía su salón, él lo iba a dejar. Y él me dio la oportunidad también, me abrió las puertas como para decir quédate y seguilo, porque yo no voy a seguir, me voy a dedicar a otra cosa. Y bueno, fue así como ya tiré el ancla, digamos, aquí, y sigo relacionándome con Buenos Aires por una cuestión de O capacitación. sea, tenías 19, 20 años, más o menos. Sí, 23, ya. 23 porque me quedé 4 años allá, en Buenos Aires. Y de allí para acá, ya te diría que estoy aquí. Fui y volví un poco a Buenos Aires para terminar unas cosas y o sea, lo que vas buscando hacer es ampliar un poco el campo del conocimiento en cuanto a lo que haces, porque tenés una formación básica en donde en realidad, como cualquier base, cualquier estudio, te faltan las clases del maestro experiencia, como lo llamo yo, de la vida, y que en definitiva muchas veces es el que más nos enseña a la larga, porque vos traes un contenido y unas ganas de hacer enormes, pero tenés que buscar a través de esa mano que te da el maestro experiencia, digamos, cuando empezás a desarrollarte en lo que puramente haces vos, ¿no es cierto? Buscando crecer a través de lo que no te da por ahí la formación básica, un poco más la experiencia, ¿no es cierto? Hablamos rápidamente de lo que fue la infancia, fue el colegio, la colimba y el estudio, para terminar siendo lo que hoy sos. ¿Fue por una vocación? ¿Por qué Caco termina siendo, para que todos nos entendamos, peluquero? Está buena la pregunta tuya. Yo ya tenía firme el hecho de hacer la parte de peluquería por una cuestión ya en el secundario. Si me preguntabas allá, cuando estaba en el primario, en la década del 80, te iba a decir cualquier otra cosa. Pero después empezó a surgir un poco por mi mamá. Porque mi mamá tuvo intenciones en su momento de hacerlo y no, terminó trabajando y bueno, nunca lo pudo desarrollar por una cosa u otra. Yo por sí me gustaba y bueno, mucha charla que tuve con mi mamá en esa época también, ya me empezó como a decidir un poco el hecho de hacerlo. Y después cuando arranqué el secundario, estaba a lo mejor en un segundo año, un tercer año, tal vez en segundo, tercer año, segundo tal vez quiero decir, perdón, ya decía que iba a hacer esto, ya estaba casi decidido. Y terminé el secundario, pues necesitaba el secundario para intentar entrar en un instituto privado en Buenos Aires, en el Instituto Azcárate, para ser más claro, que está en el centro, y bueno, puntualmente terminé el secundario para irme con mi título de secundario allí, para poder ingresar y poder completar esto, en realidad, que era realmente mi deseo. Y esto es algo importante también, que por ahí no lo cuento y que en definitiva, cuando yo terminé el secundario, que me fui a hacer la colimba, te decía del hermanamiento que hacemos allí, de los amigos, mirá la importancia de las amistades también, de la gente que vos vas conociendo y que te va dando la mano en la vida y que sin conocerte por ahí
te ofrece su amistad y él, yo cuando me fui a Buenos Aires, que volví de la Colimba, me fui a la casa de un compañero de Colimba, de la mamá de un compañero de Colimba, y de él, lógicamente, y yo conviví con ellos durante esos años. Yo fui a su casa, él me abrió las puertas de su casa, conociéndome de allí, desde el sur. Nosotros no nos conocíamos, te imaginás que era algo que allá los vi por primera vez, porque yo con Buenos Aires, como te decía, de mi barrio, que no salíamos de mi barrio, parecía estar raro por ahí estar con gente de todo el país, más de Buenos Aires, allá en el sur, y porque había más gente de Buenos Aires, quiero decir. Y allí nos hermanamos de una manera en donde muchos de ellos te ofrecían ir, ¿viste? Como porque te conoces tanto, y en circunstancias ahí donde estás parejo con todo, porque ahí se nivela muchísimo, desde el chico que puede estar muy bien al chico que no tiene nada. Yo decía, hay chicos que en realidad lo lamentan mucho cuando entran porque se corta eso que hablábamos recién de ese proteger que tiene la familia, o de ese cobijar que te tiene la familia en casa, a chicos que por ahí no tener nada, ni un baño para bañarse, o sea, hacerlo en condiciones muy precarias, ¿no es cierto? Entonces, muchos chicos valoraron mucho eso. Por eso te decía que la Colimba es nivela, disciplina, y a esa gente, yo te cuento un poco la experiencia de esa gente, que por ahí lo he seguido viendo, los veo un poco por las redes, que están un poco mejor hoy, pero que en su momento a lo mejor estuvieron mucho más abajo que nosotros, que éramos clase del medio, y te cuentan y valoran un montón lo que aprendieron, porque pudieron cursar primaria o completar la primaria allí, muchos Correcto, de ellos, sí señor, ¿viste? así es. Que era algo muy común era eso. Muy común era eso. Y en su formación, ¿viste? En tener los recursos básicos, que por ahí no tenían su jabón de tocador, su toalla, su cofre con ropa. Lo esencial. Lo esencial. Vamos a hacer una pausa y vamos a seguir ya con la parte, diríamos, profesional de Carlos Alberto López Caco. Correcto. Vamos a una pequeña pausa y continuamos conociéndonos, esta vez con un estilista, un amigo y conocido de todos ustedes, pero que está contando cosas que tal vez ustedes no conocen. Agromaderas La Boulaye de Alberto Longo ofrece todo para el productor agropecuario. Además, tiene todo lo necesario para techar su vivienda: tirantería, machimbres, insecticidas, placas de yeso, perfilerías y accesorios. Consulte descuentos por pago contado. Agromaderas La Boulaye de Alberto Longo próximamente instalará su fábrica de mangas, bretes, tranqueras y portones en el nuevo Parque Industrial de La Boulaye. Expo Buchardo 2019. Expo Buchardo 2019. Una de las muestras más imponentes del país. Cientos de stands. 20, 21 y 22 de septiembre. Un pueblo que se convierte en ciudad. En una muestra que es todo un clásico, un reflejo de la producción y el comercio. Tenemos todo preparado para que sea una de las muestras más importantes de los últimos años. Más de 15.000 personas nos visitaron y este año se espera el doble de cantidad. Expo Buchardo 2019, del 20 al 22 de septiembre en Buchardo, Córdoba. Una cita que no te podés perder. Expo Buchardo 2019, la muestra de la que todos hablan. Alberto y Armando Chiapelo Hierros, nuevo local, nuevos servicios. Corte plasma para toda medida de chapas, chapas para techo, cortes a medida, perfilería en general. Para la construcción tenemos hierros, columnas armadas, mallas metal, desplegadas, tejidos Rambo, mallas galvanizadas. En acero inoxidable, todos los accesorios para armar barandas a un costo muy accesible. Para la vivienda, veletas, buzones, canastos para residuos, etc. Alberto y Armando Chiapelo Hierros. Estamos en Caseros 142. El teléfono 427-175. ...17, 18 y 19 de agosto... llega la sexta muestra regional del sur... al predio de Sociedad Rural. Expo La Boulaye. No te quedes afuera.
de una de las muestras más importantes del sur de Córdoba, Expo Laboulaye. Infórmate en www.expolaboulaye.com.ar o al teléfono 03385 427 953 en Facebook Rural Laboulaye y sumate a la 6ª edición de Expo Laboulaye. Organiza Sociedad Rural Laboulaye, Centro Comercial y Aeroclub Laboulaye. Continuamos conociéndonos esta noche con Caco, con Carlos Alberto López, que ya nos ha contado una buena parte de su vida. Vos vivías en el norte, un lugar donde el fútbol se respira, digamos, ¿no? Así es. Sin embargo, vos nada que ver. ¿Cuál fue tu deporte? Nada que ver. En realidad el fútbol uno juega cuando juega en el campito, juega con los chicos, cuando hoy juego un partidito que en definitiva tiene que ver más con la amistad, no con el gusto personal. Mi deporte preferido fue toda la vida el judo. Yo normalmente lo comencé a practicar a los 13 años, cuando empecé con el secundario, y bueno, hoy actualmente lo hago, no a nivel como lo hacía en su momento, pero por una cuestión de pasión, de gusto del arte marcial, que es algo muy lindo, es arte realmente, es arte, es deporte. Eso es un deporte, como deporte es un arte, y como arte es cultura, porque tiene un conocimiento muy pleno, tiene mucho de anatomía, tiene mucho de conocimiento y formación del alumno, que tiene que ver con el idioma puro, que es el japonés, el origen que tiene el judo en sí. Es un deporte muy completo, muy lindo para el que lo hace, no como para agredir, es un deporte realmente de conocimiento, digo yo, es muy pleno, ¿viste? A diferencia de otro tipo de deportes, que cada uno hace lo que gusta. Por eso yo nada que ver con el fútbol, si bien en el norte se respiró mucho el fútbol, pero más que de un campito no. Yo siempre, me gustó mucho esto y lo elegí. Le di la mano de un profesor que venía del sur, que estuvo aquí en Rufino, y de hecho el primer tiempo estuvimos dentro de lo que fue una federación pequeña, cordobesa de judo, de aquí desde Laboulaye, después dentro de una federación santafesina, porque este profe que teníamos lo teníamos en Rufino. Después seguimos acá con otro gran amigo que es Ariel Arrobarrena, donde él tuvo la posibilidad de dictar clases y yo poder colaborar un poco con él, y todos los amigos que quedaron de allí, desde este profesor, donde fuimos todos de él, de alguna forma seguimos ligados al deporte en sí, de alguna forma u otra, ¿no? Seguimos poco, pero de la mano. Y él en este momento está en el sur, donde en realidad era nativo, y como te decía recién, hoy las redes sociales nos permiten que nos manden material, trabajar sobre eso. Yo no sé si mucha gente sabía que vos eras que practicabas judo. Yo la verdad me entero hoy. Nunca lo relacioné con vos a ese deporte. A ese deporte, bueno. Y con respecto al deporte, sí te relaciono con tu dedicación o tu gusto por los autos antiguos. Me acuerdo del amarillito ese que amamos, sí. Ese auto fue un poco una historia también. Va todo un poco relacionado. En el armado fue un poco con mi papá, un gusto que compartíamos también con mi papá en ese momento, y siempre lo compartimos porque él tuvo autos y yo era un fan del auto que tenía, pero bueno, un día decidimos armar un IZ300, un BMW chiquitito, el primer auto que hizo en serie el BMW, que hizo la marca BMW, y lo trajimos de Melo, de un amigo de allí, Minguito Alacia, me lo vendió y comenzamos a armarlo en el taller de mi padrino, allá en el norte también. Allí comenzamos con el IZ, lo terminamos, después una cosa u otra, nos llevó varios años, y una vez que lo terminamos, hace unos años atrás lo vendí y comencé otra pequeña historia, que es el Raptor, que actualmente tengo hoy, que es una especie de hot rod en un aspecto más retro, más artesanal. Y motos, siempre alguna moto que otra, en una modelo 53 también. Y ese fue el origen un poco de todas las muestras poquitas muestras que hemos hecho acá, junto con un grupo de chicos
que también nos damos la mano para poder hacer y poder sumarnos a la Expo Rural y ese tipo de cosas. El año pasado estuvieron, este año estarán otra vez seguramente. Este año la promesa es mayor porque lógicamente uno va redoblando apuestas y apostamos a que se incrementen y un poco a motivar a mucha gente que tiene la posibilidad por ahí de hacerlo o el gusto por hacerlo y no lo desarrolla por una cuestión de la falta de una papelería a lo mejor en el coche, donde en realidad ya hemos gestionado también. ¿Te exigen toda la documentación? Y exigen, pero bueno, el municipio a través de una ordenanza se le ha dado forma a una ordenanza que ha servido por otros pueblos hermanos, como la gente de Huanchilla o la gente de Adelia María, que ha gestionado inclusive a través del municipio su patente. Nos otorga la municipalidad como para poder circular aquí, echar combustibles y poder usar un poco el vehículo de cualquier manera. Aunque más no sea una vueltita los sábados, digamos, ¿no? Exactamente, para poder disfrutar un poquito de eso. Y mucha gente que por ahí tiene idea de armar, vos viste cómo es esto, por ahí armás una moto y tenés una moto modelo 50, un motor modelo 53 y ensamblás y no le podías dar forma porque no lo podías usar antes por una cuestión de papeles. Ahora de alguna manera está legislado. Y ahora ya se le ha dado bastante forma a eso, si bien no tenemos las chapas todavía, pero ya van a salir si Dios quiere pronto. Y bueno, para poder tener la chance de poder mover estos coches inclusive para alguna expo o algo aquí en la zona, no muy lejos, pero por ahí viajamos en conjunto y les damos una mano. Pero hay muchos automotores antiguos en la región, ¿no? Creo que Canal es uno de los... Sí, sin duda allí Daniel Herman tiene un museíto bastante interesante acerca de los autitos, del autito que yo tenía anteriormente. Yo creo que tiene varios autos él. En su momento tenía unos 10 autos, me parece que estaban. No sé hoy cómo está, pero en Canal él tiene su propio museo. Tiene mucha gente que está relacionada con los autos. Y eso hace un efecto contagio, porque es mucha la gente que por ahí le gusta, o tiene ganas, o tiene un poco de nostalgia por lo que tuvo, por una Gilera que tuvo, por un auto, por lo que fuera, y comienza a darle forma. Nosotros siempre estamos haciendo algo, porque es un gusto, ¿viste? ¿Es oneroso? Buena pregunta. No sé qué decirte, es un sentir muy propio del que lo hace, pero no sé cómo definirlo. En realidad, ¿viste? Esas cosas que se sienten y... Porque a mí se me hace la idea de que por ahí el recomponer un vehículo antiguo tiene un costo muy elevado. Si vas a buscar las piezas específicas que lleva... Exacto. En realidad, sí. Si vas a armar algo en estado completamente original. A lo que yo aposté fue en su principio, por el ICETA al principio, por armarlo lo más original posible, pero todo creo que tiene que tener, para mí y a mi criterio, lo que es un poco el concepto del hot rod, que es lo personal, lo personalizado y la pieza que ensamble, no importa el modelo, sino que en definitiva quede bien con el auto o con lo que uno pretende armar. El volcar, el sentimiento que uno tiende a volcar. Yo, por ejemplo, el concepto de lo que yo tengo, el RAD, es un coche armado con piecitas de otros autos. El concepto del RAD es como si lo sacas de abajo del océano, lo pones acá arriba, en la superficie, y empezás a usarlo. El óxido, todo lo que sea lo rústico, digamos. No es el concepto del hot rod, que es lo prolijo, digamos. Pero esa era la idea. Entonces, era armar el volante, pero que sea manual el volante, los espejos que sean manuales, ¿viste? Tenga relación más que nada con todo lo que sea artesanal, ¿viste? Y lo rústico. Eso no tiene un concepto caro, es un concepto, por ahí en algunos casos el que pretende armar algo original sí, les lleva mucho dinero y tiempo, las dos cosas. En este caso, en lo que hacemos nosotros, no. En la mayoría, por lo menos del grupo que tenemos, no, son conceptos más... En la Uruguay hay muchos autos antiguos, hay una cantidad importante. ¿Cuál es el parque que hay? Para nuestra sorpresa, sí. Yo te decía, una vez que uno mueve por ahí un sentir como es el auto o la moto, es mucha la gente que llega y ofrece y te pide si puede llevar su coche, cosa que a nosotros nos pone muy bien, porque en definitiva la idea es esa, agruparnos como para poder conseguir muchas cosas que se pueden producir o se pueden hacer, que hay en el resto del país a través, vuelvo a las redes sociales, es algo asombroso, porque vos conseguís piezas que normalmente antes tenías que andar por todas las chacaritas y era difícil. Y hoy,
te metes en internet y ves cosas que son asombrosas, que las conseguís rarísimas, pero que se consiguen. Y en buen valor, en buen precio, y la idea es esa. Y autos en cantidad hay muchos. Pero yo te puedo asegurar que después de estas muestras que van pasando, es mucha la gente que por ahí despierta el interés y aparecen muchos más. A lo mejor hay hoy 30 autos, algo que el año pasado no había. Y ahora ya se le está dando forma a muchos más, a 10, 15 autos más, 12 autos más. Y esos van a aparecer, el año que viene van a aparecer. Y eso va a estar bueno, ¿viste? Porque es, como te decía, es un sentir de mucha gente. Dejemos un poquito ahora la parte motor y vamos a hablar de la profesión en sí, del desarrollo que fuiste llevando adelante desde aquel ofrecimiento que te hizo Neris hasta ahora. Bien. Bueno, Neris es un gran amigo, inclusive amigo de mi mamá, que laburaron y compartieron el trabajo juntos así en Garín. Neris de chiquito se inició ahí. Después él pasó a la peluquería y estuvo 20 años dedicado. La gran diferencia que puede existir de la época tuya a la anterior es, antes el peluquero se hacía aprendiendo en una peluquería. Tal cual. Bueno, Neris rompió mucho el concepto ese, porque Neris tenía otra idea y él se formó en Buenos Aires. Correcto, por eso digo, fueron precursores en ese momento de hacerlo profesionalmente, digamos, ¿no? Tal cual, de llevarlo a un punto bien profesional. Él, Ángel y Francisco, mucha gente, Gatito de Francisco, gente que en su momento estaba y ellos se fueron formando a través de capacitaciones que ofrecían. Pero para eso fue más difícil, porque por una cuestión del no tener esa tremenda información que tenemos hoy a través de las redes sociales. Todo gira en torno a esto. Las redes sociales le abrieron un espectro muy grande para conocernos mucho más, hermanarnos mucho más con el resto. Vos te hacías mi idea de cuando eras chiquito, que yo por ahí me venía a la memoria recién que hablábamos, lo lejos que estábamos de todos lados. Y hoy no. Cualquier chico maneja un celu y sabe que está cerca de un montón de cosas, y estamos cerca. Y bueno, él fue un precursor en lo que hizo, sin lugar a dudas. Yo lo admiré mucho por una cuestión de cómo trabajaba, donde él se ordenaba con turnos, donde a mí me sirvió un montón el aprender de él. Uno aprende todos los días y a cada ratito de algo. Pero esa gente te deja mucho, porque ellos han sido exitosos en lo que han hecho, y bueno, les ha ido muy bien, y hay muchas cosas que sirvieron, otras cosas que uno va tomando por la diversidad de época, la diferencia de época, y te hermanás también de todos los materiales, de todo lo que tenés para publicitarte, para mostrarte, para poder ver. Y después nosotros tuvimos mucha posibilidad de viajar, porque hoy estamos de la mano con empresas. Yo en el caso mío de TRC, como es desde Buenos Aires, y ellos, si bien yo trabajo en todo lo que es Córdoba, o ando por todo lo que es Córdoba, asesorando y armando gente para salones, ellos también me dan la chance de poder viajar con ellos. Y todos los viajes al exterior, pocos viajes que hemos hecho, lo he hecho también a través de gracias a ellos, ¿no? De conocer un montón de cosas. Es viajar mucho porque nos dan la chance, y una gran mano que nos dan ellos, ¿viste? Te perfeccionaste, te recibiste, te viniste a la Lauralle, la mano que te da Neris, el despegue tuyo. ¿Año? 94. 93, 94. La primera etapa fue solamente peluquería. Sí, pura, sí, peluquería. ¿Cuántos años? ¿De formación decís vos? No, ya efectivamente trabajando en la Lauralle. Porque después viene todo el desarrollo. Después viene todo el desarrollo profesional, como que lo hablamos recién, con la empresa con la que trabajás, con todas las adicionales que vienen agregándose a la profesión. Es así, ¿no? Es así. En realidad, el hecho de haberme formado en Buenos Aires te deja vínculos, donde en realidad después es más fácil que salir a buscarlo. Es difícil, salir a buscarlo, ese es el primer contacto y lo más difícil que tenés, pero cuando vos estableces un contacto,
medianamente después te van teniendo en cuenta y te ofrecen. Y ahí a que lo tomes o no, o que tomes lo que te sirva. Sí, en las empresas grandes mucho, si se quiere, un poco te van a usar, pero vos le sacás mucha tajada porque normalmente aprendés, te capacitas de una manera en donde la formación que tienen ellos es permanente a través del coaching, no solamente de maestros peluqueriles, sino de coaching en toda la parte de relaciones humanas, recursos humanos, todo ese tipo de cosas. Marketing. Y marketing, que van muy de la mano con cualquier negocio hoy. Entonces, la forma de estar empapado en ese nivel de capacitación es hermanarte mucho con empresas. Por una cuestión de que ellos lo hacen permanentemente. Entonces, vos tenés un menor costo para capacitarnos hoy y una capacitación permanente, donde estás empapado permanentemente con ellos, porque de alguna forma tenés que asistir, son obligatorios, pero lo bueno de esto es que son muy formadores, es que esa gente arma gente, nos arma a nosotros, pero arma gente para todo el mundo, los formadores, como es hoy un coaching o ese tipo de cosas que hoy todo se coachea y de alguna manera va de la mano con casi te diría que todas las empresas. Entonces puntualmente ellos tienen un nivel de capacitación muy alto, de exigencia muy alto, porque para competir en el mercado tienen que estar lo mejor posible posicionados, y eso nos sirve a nosotros, ¿no? Nos sirve muchísimo. Y les da la posibilidad también de entrar en la competencia. Existe la competencia, indudablemente. Sí, pero acá lo bueno es tu propio edificio, digamos, lo que vos edifiques. En realidad, la seguridad te la va dando, creo, bueno, yo te digo esto y vos tenés tu experiencia, ¿no es cierto? Pero te lo va dando esa seguridad que vas adquiriendo a través del armado, la capacitación de esta gente que son formadores, como te decía, y tienen mucha experiencia. La experiencia, que es lo que hacíamos mencionar hace un rato, el maestro de experiencia, lo salís a buscar y lo encontrás en esta gente, y estas empresas te lo facilitan mucho, te allanan mucho el camino, te lo facilitan en la llegada, mejor dicho. ¿Con cuántas empresas estás vinculado ahora? ¿Con una sola? Con una sola, exactamente. Si bien directa o indirectamente con uno u otro, pero por proveedores, no porque en realidad trabaje así de la mano mucho con esta gente. Esta gente fue muy formadora porque incursionó en la parte cosmecéutica de la peluquería, es decir, lo que nosotros conocemos como cosmética, si bien para la ley puede ser lo mismo, lo cosmecéutico tiene que ver con lo tratante, con el concepto de lo no cosmético. Es decir, el concepto de lo cosmético es el enmascarar y cubrir el problema. Lo no cosmético o lo tratante tiene que ver con la corrección desde adentro del problema. Es decir, cuando existe un problema, abordarlo desde raíz para volver a un equilibrio funcional que normalmente el cuero cabelludo no te está dando, el organismo no te está dando por somatizaciones nerviosas o por lo que fuera. Entonces, puntualmente esta gente fue muy formadora y muy precursora en todo lo que fue el concepto de la higiene capilar profunda. La higiene hizo que de pronto lo que a igualdad, por ejemplo, para comparártelo con lo que es la higiene bucal, lo que nosotros cepillamos todos los días a través del cepillado diario, no implica que la placa bacteriana no se arme y que no haya que ir al odontólogo cada 6 meses. En la cabeza es lo mismo, pero la contaminación es más alta en la cabeza que en la boca, cuando tenemos la saliva. Entonces, puntualmente, la higiene nació para hacerse cada 30 días y cambiar o cuidar la masa capilar de lo que aún hoy existe. Más allá de que se puede caer por procesos nerviosos muy fuertes, por drogas muy fuertes, pero puntualmente en el concepto cosmético, esta gente fue precursora a través del concepto de la higiene, de mover lo que no quitan los shampoos. Entonces vos hoy acondicionás el medio para que el pelo se desarrolle normalmente. TRC con vos, ¿desde cuándo? Desde hace 15 años, ya 15 años casi. 14 años y pico, casi 15 años. Yo empecé con ellos, empecé como franquicia de ellos, después me extendí un poquito más y comencé a trabajar para formaciones de franquicias, y hoy, bueno, estoy dentro de Córdoba. No, bueno, estoy dentro de Córdoba y trabajo con un equipito chiquito de laburo, con la gente que tenemos en Cruz Alta, con un profesional en Córdoba y en el centro de Córdoba. Entonces, normalmente somos un equipo que viajamos juntos, si bien yo lo comando, pero vamos todos de la mano. Es un equipo que labura para
hacer llegar la mercadería, que es el último paso, digamos, a los salones, y yo en la parte de formación de gente dentro de los salones. Carlos Alberto López, de profesión peluquero, empresario también, porque esto es algo empresario lo que llevas adelante. Antes de terminar, ¿es cierto que nos contaban los abuelos que siempre había como un chismecito en la peluquería? Y cierto, no, es cierto. Muy sabio con eso, sí. En realidad es un poco un lugar que uno usa cuando el cliente llega para relajarse un momento, más hoy como se vive, ¿viste? Que el concepto del correr creo que está incorporado en todo. Queremos llegar ayer a lo que tuviéramos que haber hecho, no sé, lo podíamos estirar, pero queremos llegar rápido, queremos estar rápido. Entonces por ahí el hecho de que la persona se suelte, se relaje un poco, te cuenta cosas que son muy íntimas a veces y que en definitiva sirve un poco como para el concepto que vos decías, ¿no? De nuestros abuelos, esos chismecitos, y un poco esa psicología que se usa cortita, pero que en definitiva tiene que ver con eso. Sí, tiene mucho que ver con eso. Y antes había mucho de charla, había capaz que hasta más que hoy. Seguramente. Caco, se nos acaba el tiempo, ha sido muy grato compartir este programa contigo. Me queda la última pregunta, cortita nada más. Okay. ¿Qué es eso de la música? La música es algo que, bueno, a mí me gustó toda la vida escucharla, te voy a ser sincero, bien directo. El asunto es que un día o hace poquito me decidí un poco a hacer algo, porque me gusta tanto que hacer algo, porque no tocaba nada. Todo el mundo te dice, ¿vos te gusta la música? Pues no tocas nada. Entonces me convenció un poquito, me empujó un cachitito más eso, y hizo que agarrara hace unos 4 meses, 5 meses, el teclado. Entonces Martincito Alarcón me está dando un poco de clase como para aprender algo, pero es algo básico que recién arranco, pero es algo que lo llevo adentro. Me gusta mucho la música. La próxima entrevista va a ser con el órgano para que puedas tocar. Correcto. Caco, muchas gracias, Gracias muy amable gracias. para compartir este nuevo programa de Conociéndonos, y seguramente la gente ha conocido algunas facetas desconocidas tal vez de alguien hijo de nuestra ciudad. Muchas gracias por acompañarnos. Nos encontramos nuevamente el próximo viernes para una nueva edición de Conociéndonos, siempre por Cablevisión, con la producción del Sur, con Pedro y Carlitos, y agradecer a la gente de Hotel La Bulaya y a todos nuestros anunciantes. Será entonces hasta el próximo viernes. I swear I felt as if some